أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el Corán. Nos interesa en esta pequeña charla poder hablar un poco sobre el tema de que le llaman en árabe I'jazul Corán, la milagrosidad del Corán. Todos sabemos que en el Islam se dice que el Corán es el milagro del profeta. Cuando hacen la comparación entre los distintos milagros, siempre los musulmanes decimos que bueno, nuestro milagro o el milagro de nuestro profeta es el Corán. Ahora, lo que nos interesa saber, cuando decimos nosotros el Corán es un milagro, esa milagrosidad, ¿qué significa? Porque como libro es un libro, o sea, yo no veo nada milagroso en el libro como libro, ¿sí? En la lectura, ok, es muy profundo, sabio, guía, pero yo quiero saber cuál es el milagro, o sea, porque generalmente el milagro, ¿cómo lo definen? ¿Qué es el milagro? ¿Qué es un milagro? Algo contrario a la naturaleza. Algo contrario a la naturaleza no es así. El milagro es algo fuera de lo común. ¿O sea? Jariqun lil'ada. Eso que he dicho. No, hoy fuera de la naturaleza. Fuera de la naturaleza, ¿cuál es la diferencia? La naturaleza tiene una serie de leyes. Fuera de la naturaleza significa fuera de las leyes naturales. Y el milagro no es así. El milagro está dentro de las leyes naturales, pero fuera de lo común. O sea, comúnmente, si yo tiro una persona al fuego, se quema. Comúnmente. ¿Sí? Y la ley natural dice que una persona, lo que nosotros conocemos, si cae al fuego, se quema. Tiraron al profeta Abraham al fuego y no se quemó. ¿Qué pasó? ¿Contradijo la ley natural? No. La milagrosidad es que hizo algo poco común, algo que comúnmente no ocurre. Pero eso de que el fuego fue bardan wa salama ala Ibrahim, que fue frescura y fue paz para Ibrahim, eso está dentro de las leyes naturales. Por eso en árabe le dicen jariqun lil'ada, no jariqun lil'tabi'a. Está fuera de lo normal, de las costumbres, de lo consuetudinario, no de la naturaleza. Entonces, es una cuestión fuera de lo común, la primera condición. Segunda condición, lo puede hacer solo el profeta. Porque hay cosas fuera de lo común que uno lo hace y lo hacen 100.000 personas más. Por ejemplo, caminar por el carbón prendido sobre las brasas. Es algo fuera de lo común. La verdad que el que lo hace y no se quema, la verdad que... Pero lo hace a la India y lo hacen 5.000 millones de personas. No, bueno, argentino. Entonces, lo hace el profeta únicamente y no lo puede hacer otro. 3. Viene unido del desafío. O sea, lo hace el profeta y desafía a otro a hacerlo. Como diciendo, bueno, ¿no me crees? Hazlo. 4. Viene unido a la profecía. O sea, no lo hace para decir, muchachos, apláudanme porque yo paso, digamos, sobre las brasas. Lo hace para decir, señores, yo vengo de Dios, soy un embajador de Dios. Entonces, estas son la definición del milagro. Es una cuestión fuera de lo común que la hace únicamente el profeta, otro no lo puede hacer, que viene con un desafío, es decir, que el profeta lo hace y desafía a otros a hacerlo, y el objetivo es, digamos, afirmar su profecía, o sea, afirmar su estatus de hombre de Dios, el hijo de Dios. Entonces ahora vamos a ver si estas
condiciones de la definición de milagro funcionan con lo que queremos hablar del Corán o no, para después llamar al Corán milagro o no. Y si es milagro, bueno, tenemos ya probado lo que queríamos decir. Generalmente lo que se dice, los enemigos, ¿no? Dice que no, pero el Corán es un libro humano, lo escribió un ser humano. ¿Sí? Si lo escribió un ser humano, no tendría nada de especial, aunque sea un gran libro, ¿no? Supongamos que es una cuestión, digamos, que tiene mucho beneficio, es el mejor libro, o el más vendido, o el más leído, pero lo escribió un ser humano. No funciona. Necesitamos presentar pruebas contundentes que digan, esto no lo puede hacer un ser humano. O sea, ese es el punto de la cuestión. Lo que queremos hacer es sacar del Corán ahora algo que todos digan, mira, macho, esto no lo hace un ser humano. Esto es imposible que lo haga un ser humano. Eso es lo que queremos comprobar. Si se comprueba eso, todo lo demás viene por añadidura. Yo leí esta semana un libro de Harun Yahya. ¿Lo conocen? Este es un turco que aparece con el libro de Harun Yahya. Tiene muchos libros y sale a defender el Islam científicamente, racionalmente, y tiene temas muy interesantes. Yo leí un libro que lo tenés vos, Micaína, en tu página web. ¿De Harun Yahya? Sí, El milagro del Corán. Yo lo saqué de ahí, por lo menos. Lo pueden ver, entren a enviar, me parece, porque yo todo lo que tengo acá es de tu página, así que me imagino que presenta el tema de la milagrosidad en 3 ejes fundamentales. El primer eje, el Corán y las realidades científicas. Presenta unos 20 temas en donde leyes coránicas hablan de realidades científicas que recién en el siglo XIX y en el siglo XX fueron comprobadas. Y que era imposible, por más sabio que sea la persona en aquella época, poder probarlas. Ese es uno de los ejes de la milagrosidad del Corán, ¿sí? El tema científico. Por ejemplo, yo hablé con un doctor una vez, un médico, me decía, lo que a mí me impresionó del Corán es el relato que tiene sobre las distintas fases del crecimiento del feto, ¿sí? Dice que es algo extraordinario, que no, digamos, es imposible que hace 1400 años alguien pueda, digamos, describir tan precisamente el desarrollo de estas distintas fases que tiene el feto en el vientre de la madre en su crecimiento. Él habla, por ejemplo, sobre la redondez de la Tierra. Habla, por ejemplo, del movimiento de la Tierra. Habla, por ejemplo, sobre el rol de las montañas, la definición de las montañas que hace el Corán. Bueno, uno de los ejes de la milagrosidad que muchos sabios, no solo él, muchos sabios plantean es el tema de la ciencia, las realidades científicas del Corán. Yo voy a leer algunas ahora porque obviamente sería muy largo, pero bueno, les recomiendo el libro, se llama Milagros del Corán, y ahora voy a leer simplemente el índice. Y quizá leamos alguna. Lo segundo es la información sobre el futuro que propone el Corán. Muchas aleyas hablan de fenómenos que ocurrieron años después y que nadie tenía idea de que iba a ocurrir. Entonces el segundo eje de la milagrosidad del Corán es los hechos futuros que describe el Corán en sus aleyas sin tener ningún tipo de acceso a esa información, porque de hecho es futura. Y el tercer eje que propone él, Harun Yahya, es los milagros históricos del Corán, que habló de temas históricos que hasta el momento no se conocían y que después de un tiempo, con descubrimientos arqueológicos y científicos, lograron, digamos, describir esa realidad de que sí, es así. Por ejemplo, habla el Corán de los pueblos de Ad y Samud, que no se conocían. Después, a través del tema de Ad especialmente, a través de investigaciones se conocieron. Le voy a leer estos 3 ejes que él propone. Primera parte, milagros científicos del Corán. El origen del universo. Ahí habla sobre la teoría del Big Bang. Y dice que el Corán, digamos, la forma en que plantea el origen del universo como una teoría creacionista,
es lo que la ciencia no logró hasta ahora, por ejemplo, y es el gran problema, digamos, de la ciencia, de no encontrarle un principio lógico, un comienzo. El tema de la expansión del universo, que el Corán habla. El tema de la separación en partes de los cielos y la tierra. La redondez de la tierra. El techo protegido. El cielo que retorna. Las capas de la atmósfera. La capa de la atmósfera habla de los 7 cielos que habla. Después él dice que científicamente ahora dividen la atmósfera en 7. Tienen unos nombres que yo ahora no los recuerdo. La función de las montañas. El movimiento de las montañas. El milagro del hierro. El milagro del hierro es muy interesante. Dice que el hierro desciende del espacio. El hierro no, digamos, no tiene su origen en la tierra, como otros minerales. El hierro, todo el hierro que existe en el universo, o sea, en la tierra, que es utilizado acá, originalmente ha descendido del espacio. En forma de meteorito o en forma de partícula. O sea, el hierro que existe en la tierra, científicamente está comprobado, Y el Corán dice وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْحَدِيدِ وَأَنزَلْنَا, o sea, hemos hecho descender el hadid, el hierro, hace 1400 años. La relatividad del tiempo, la proporción de la lluvia. Y cuando habla el Corán de la lluvia dice biqadar, o sea, en una misma proporción. Y está comprobado que anualmente es constantemente la misma cantidad de lluvia que cae en todo el universo. La formación de la lluvia. El Corán habla, por ejemplo, que el viento hace transportar, digamos, hace mover a las nubes y las nubes hacen transportar. Bueno, hay una explicación muy interesante que da el Corán, que es exactamente la misma que da la ciencia. Los vientos fecundantes. Los mares no se mezclan entre sí. Tinieblas en los océanos y las olas internas. La región cerebral que controla nuestros movimientos. El nacimiento de un ser humano. Disculpen un segundo porque tengo un nombre interesante. No, se puede. Una gota de semen. El semen como mezcla de distintos componentes. El sexo de la criatura concebida. El coágulo que cuelga del útero. El revestimiento de los huesos con músculos. 3 etapas de oscuridad del feto en el útero. La leche materna. La identidad en las huellas dactilares. La miel de la abeja hembra. El milagro de la miel. Los corazones se sosigan con la remembranza de Dios. Bueno, todos estos son, digamos, los temas que tocó él y que hace una comparación entre la teoría del Corán, como dice las arellas, y los descubrimientos científicos. En resumen, yo no voy a poder leerlo, pero bueno, que lo puedan leer, es que hace 1400 años el Corán habló de realidades científicas que fueron descubiertas recién el siglo pasado, o este siglo, o el 19. Lo cual significa que, como resultado, si no es divino, no habría forma de... Información sobre el futuro en el Corán. La victoria de los bizantinos. La conquista de la Meca. La tribu de Israel se llenará de una gran soberbia. La exploración del espacio. Los modernos medios de transporte. La tecnología aeronáutica. 3. Los milagros históricos del Corán. La palabra Hamán en el Corán. Títulos de los gobernantes egipcios en el Corán. El profeta Moisés y el ahogamiento de Faraón en el mar. El periodo de las calamidades y la necedad de Faraón. Hallazgos arqueológicos de la ciudad de Irán. El pueblo de Saba y la inundación de Arim. Hallazgos arqueológicos sobre el pueblo de Tamuz. Bueno, esto es lo que toca Harun Yahya en su libro. Les recomiendo, inshallah, que lo lean. Y si no es de tu página, Micael, que pongan milagros del Corán y en algún lugar aparecerá, inshallah. Está en YouTube también. Él tiene una página y sale, lo puedes oír todo esto, lo pone a través de un vídeo. Bueno. Y entonces que no le apetezca leerlo o algo, lo Perfecto. explica todo. Perfecto. Bueno, en varios vídeos seguidos. O sea que yo me pasé una semana leyendo. Lo puedes poner, cocinar. Bueno, ese es el primer punto. Entonces, hay muchas formas de poder comprobar la milagrosidad del Corán. Esa es una, y es muy contundente, ¿eh? O sea, uno con leer eso ya dice, o sea,
Yo leí con más profundidad, digamos, el tema del ser humano y es impresionante, o sea, cómo el Corán es preciso, digamos, en esas fases, es muy, muy lindo. Bueno, eso es lo que normalmente aparecen en todos los libros de I'jazul Corán, la milagrosidad del Corán. Pero eso está, digamos, muy relacionado al Corán como libro y a ponerse a leer las aleyas y a comprobar y hacer investigación científica. Digo, yo creo que el tema del Corán como milagro va más allá del Corán texto. O sea, tratar de comprobar la milagrosidad del Corán solo por sus aleyas o solo por su contenido es muy pobre. ¿Por qué? Porque el Corán no es un libro para, digamos, decir, bueno, muchachos, este es superior a otros. El Corán es un proyecto. O sea, el Corán es guía para la humanidad. El Corán quiere construir al ser humano, quiere educar al ser humano. El Corán quiere construir una sociedad, quiere construir un gobierno y quiere transformar a la humanidad. O sea, el Corán como proyecto es milagroso. Y sobre eso quiero hablar, que eso yo no lo encontré en los libros, pero bueno, obviamente creo que es fundamental tocar ese tema para poder tener otra visión. Y que si nosotros simplemente supeditamos nuestra investigación al tema científico o histórico, es muy elitista, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, el académico que puede agarrar el Corán, comprobar, traducir del árabe, después agarrar un libro de ciencia, probarlo con la ciencia, hacer la comparación, o sea, es un trabajo bastante elitista en el sentido que eso no lo hace un profesional, es un tipo que tiene capacidad de poder entender el árabe, que puede comparar, que puede leer libros de ciencia, o sea, es un tema bastante complejo, o un historiador, por ejemplo. Es una cuestión bastante especializada. Lo que yo quiero proponer ahora es algo diferente, un argumento que valga para cualquier persona, o sea, con el mínimo de reflexión, sin ser filósofo, sin ser arabista, sin ser teólogo, uno pueda comprender la milagrosidad del Corán. Digo, yo no puedo ir a Doña María, que vende papa, y decirle, mire que el tema del feto y el desarrollo de las fases del feto está en el Corán. Me dice, ¿qué es el feto? O sea, no podemos, digamos, supeditar la investigación a lo científico, a lo histórico. Vamos a tener un argumento normal que cualquier persona, porque para eso es el Corán, cualquier persona encuentre en el Corán un libro de vida y diga, bueno, sí, es cierto. Y lo importante es lo primero, la misma existencia del Corán en la sociedad de Arabia hace 1400 años. O sea, ya el hecho de que ellos dicen que no, lo escribió el profeta, ya eso es milagroso. Supongamos que Dios no lo escribió, ¿no? Supongamos que no hubo revelación. Que un árabe de Meca venga y escriba esto, ya es milagroso. O sea, eso solo ya es un milagro. Porque si ellos se conocían que eran poetas y... Eso, que eran poetas. En toda la península arábiga había 13 personas que escribían y leían. En toda, ¿eh? No era una sociedad de cultura. No había civilización, ¿no? Eran tribus, no había conocimiento, no había búsqueda de conocimiento. Vivían la ley de la selva, esas guerras eternas, la niña enterrada viva, la corrupción, la decadencia moral, socialmente, digamos, sin ningún tipo de orden más que el de las tribus. No había cultura, había poetas. ¿Pero qué tipo de poesía? Poesía sin ningún tipo de contenido moral, sociológico, psicológico. Poesía. Ustedes leen ahora, por ejemplo, en la literatura árabe, es famoso la poesía preislámica. Sacó la espada, le cortó la cabeza, agarró el caballo, saltó, le puso en la guerra, lo mató, tomó vino, se acostó con esta, se acostó con otra. Cero moral, cero, ¿sí? Pero lo importante es esto, que lo único que había era poesía. No había libros científicos.
no había libros históricos, no había libros digamos de contenido, y además el profeta era conocido que era letrado. Pero el argumento para eso dicen, los que defienden el plagiarismo dicen que como el profeta era comerciante y que viajaba mucho, ¿me entiendes? O sea, podría haber encontrado suficiencia por su viaje, no por haber estado solamente en Arabia. Ahora venimos a eso. Supongamos que el profeta viajó o como cuentan, por ejemplo, que un tío de Jarilla era cristiano y después le había enseñado, Eben Mubarak, ¿cómo se llama? Bueno, la cosa que le enseñó y después se encontró con un monje no sé dónde y también le enseñó lo otro y después fue a Yemen y se encontró con otro monje, fue a Siria. Supongamos que se encontró con todos los monjes. Pero eso no es un problema. El problema es escribir el Corán. O sea, una persona iletrada, o no, sabe leer y escribir, pero de la Meca preislámica, es imposible que escriba un libro como este. Un libro que idiomáticamente, lingüísticamente hablando, los árabes de Quraysh, cuando el profeta se ponía en la Meca a recitar el Corán, le decía a sus seguidores: no pasen al lado de Muhammad porque los va a embellecer, los va a ¿cómo le llaman? Hay una palabra diferente. A fascinar. Los va a fascinar. La gente escuchaba nada más la palabra. Le pedían a sus compañeros, a sus seguidores, ponerse algodones para no escucharlo. Les prohibían escuchar el Corán. ¿Por qué les prohibían escuchar? Muhammad lo copió. Sí, Muhammad lo aprendió del monje. ¿Por qué? Ese es un tema. O sea, la presencia de un libro ya en esa sociedad ya es impresionante, aunque haya sido copia, por eso digo, porque no había gente que escribía ni leía, no había cultura, no había ciencia, no había escuela, no había universidad. No es que ahora sí, bueno, yo fui a Qom, la verdad, y aprendí el persa, después me copié todo lo que dice Imam Khomeini y vengo y un discurso maravilloso. Está bien, pero estamos hablando de una ciudad universitaria, con profesores, con programas, con becas, con extranjeros que van y vienen. Pero Meca no, vos mismo lo dijiste, era un comerciante. Era un comerciante, o todos los profetas eran actores. Entonces, en ese ámbito y en esa realidad cultural, social, civilización, que salga un libro como este, aunque haya sido copia, ya es un milagro. Ese es el primer punto. Pero todavía no entramos en el tema de la milagrosidad que yo quiero plantear. Señores, el Corán no es milagroso porque habla de ciencia o de historia del futuro. Digamos, sí, lo es. Pero no es eso lo importante. Digo, Dios no hizo descender el Corán para decir: mirá, muchachos, que yo hablo del futuro, o miren que voy a hablar de ciudades que ustedes nunca las escucharon y yo, Dios, se las puse. Eso no sea, es muy pobre creer que la milagrosidad está supeditada a eso. O hablar de realidades científicas. ¿Por qué? Bueno, Dios, si vos sos el creador y no conoces las leyes de tu naturaleza, ¿quién las va a conocer, macho? Entonces está claro que Dios tiene, ¿no? Digo, sacando el tema de que ya para nosotros es divino y aceptado y todo eso, lo milagroso del Corán está en la revolución coránica, en el Corán como proyecto. O sea, en el efecto que tuvo el Corán en la sociedad, en el mundo y en la historia. Lo que significó el Corán, su presencia en la realidad de los hombres y de la humanidad. Vos quitar el Corán a Arabia y a ver en dónde están. La historia de los árabes no empieza con el Corán, la historia de los árabes comienza muchísimo antes, ¿sí? Durante todos esos miles de años que vivieron o los árabes o los antecesores a los árabes, ¿qué hicieron? ¿Qué eran? ¿A dónde habían llegado? ¿Qué eran? Cuando el Corán llega, señores, llega a una sociedad que el tipo hacía su Dios con la mano, agarraba pan, vino, dátiles, armaba un cuerpito, Allahu Akbar, le rezaba. Ese mismo hombre, cuando tenía hambre, se comía a su Dios. Se comía a su Dios.
Hay otros que lo hacen ahora. Así es. Eso era la realidad del mundo árabe, de la Arabia preislámica. Eso era. A nivel cultura y conocimiento, dijimos 13 personas en toda la península arábiga. A nivel moral, que nacía la niña y se ennegrecían los rostros, dice el Corán. La mataban, la enterraban viva. Famosa la historia de ese hombre que a una de las niñas la madre la escondió. Después de 14 años se entera el hombre y la ve. Y dice, vamos, te llevo a jugar al desierto. La llevó a jugar al desierto y empezó a cavar el pozo. Dijo, vamos a jugar. Y puso a su hija ahí adentro, empezó a jugar así con la tierra hasta que terminó enterrándola viva. Eso era del mundo árabe. El tema del Corán es que en 23 años el profeta transformó la sociedad de Meca y Medina a un 180 grados de cambio y transformación. O sea, en esa sociedad de Meca y de Medina, en los primeros tiempos, en donde la mujer era enterrada viva, con la venida del Corán sale una Sumaya, que es la primer mártir del Islam. O sea que muere en el camino de Dios. Y educa a un Yasser, a un Ammar, para morir en el camino de Dios. En una sociedad como esa, sale la revolución del conocimiento que hoy en día Europa y Occidente le debe a eso. ¿Cuándo Europa iba a conocer su propia filosofía griega si no hubiera sido por las enseñanzas del Corán que dijo, bueno muchachos, vayan, busquen el conocimiento, aunque sea en la China, traduzcan, hagan, investiguen, lean? ¿Cuándo un árabe iba a leer y transformarse en Avicena, y transformarse en Ghazali, y transformarse en Sohrawardi, y transformarse en los grandes lectores? ¿Cuándo en ese devenir histórico de los árabes preislámicos, si no hubiera sido por el Corán? El Corán creó una civilización, una cultura, la cultura islámica. Y ustedes en España son testigos de esos 8 siglos del Islam. Vos a la historia del Islam, sacar el Corán, a ver si hubiera existido Andaluz. Creó un gobierno, el profeta salawatullah wa salamu alayhi, después de la emigración a Medina, creó un gobierno. O sea, el Islam no solo transforma al ser humano, sino transforma socialmente a lo que está a su alrededor. Un gobierno con ejércitos, un gobierno como un Estado, digamos, que tiene todo lo que tiene a nivel de comunicación y a nivel transporte y a nivel, o sea, el gobierno del profeta tenía todo lo que dio origen después a muchos, digamos, de los modelos de gobierno, desde el tema de la policía, el tema de la seguridad, el tema de las batallas armadas, al tema del transporte, al tema del correo. Les puedo hablar de miles de ejemplos que hoy son modelos y que eso nacen de la transformación del Corán. Por eso digo, el milagro del el Corán como proyecto, no como libro. Porque como libro es muy limitado, como libro, bueno, de acá a acá, listo, encontraron una cosita que no les gustó y te digo, ya está, ahí está. Pero como proyecto no pueden decir nada. Como proyecto, todos los historiadores, todos los científicos están de acuerdo de que la revolución que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, crean o no en Dios, fue una de las mayores del mundo, de las más potentes del mundo. La transformación en la Arabia preislámica no leía a la gente ni escribía. Ya con la escuela del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, o sea, unos años después de la muerte del profeta, después del imam Hussein Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, ya había 4.000 jurisconsultos que hasta hoy estamos leyendo sus libros, estamos investigando y estamos rompiéndonos la cabeza de cómo poder interpretar esas palabras de sabiduría, de sapiencia, de conocimiento. Alumnos del imam al-Baqir que eran químicos como Ibn Hayyan. El imam Ali ya hablaba del tema de la electricidad cuando dice, vio
el agua a correr, dijo, si hubiera querido de esto, hubiera creado algo a través de lo cual se iluminarían las personas. Entonces el tema es la transformación del Corán, lo que hizo con esa comunidad. El tema de la moralidad, el tipo que tenía 60 mujeres, 70 mujeres, 80 mujeres, la institución del matrimonio, la institución de la educación de los hijos, el tema de cómo educar al hombre, cómo educar a la mujer. El gobierno, una carta del imam Ali alayhi salam a Malik al-Ashtar hoy en día es un modelo de gobierno que se estudia en universidades de Europa. Una carta, cuando lo mandó a Malik al-Ashtar a Egipto, dijo, tienes que gobernar así. Así debes tratar al pobre, así debes tratar al rico, así debes tratar a la gente, así tienes que pararte, así tienes que sentarse, así tienes que hablar, Hoy es un modelo de gobierno. Entonces el tema del Corán es la transformación. El tema del Corán, su milagrosidad, está en que 100 años después de la muerte del profeta, el Islam gobernaba el mundo. Y lo gobernaba por su luz, no por la fuerza, ¿no? Y después, bueno, la transformación de los musulmanes. O sea, el hecho de tener hoy en día 1.300, 1.400 millones de musulmanes y ser religión oficial de muchos países y de ser religión de las sociedades de casi 60 países y toda la historia que significa el Islam. Entonces, ahí está la milagrosidad del Corán. Y todos los musulmanes dicen, nuestra guía es el Corán. Entonces, lo que yo quiero que quede como resumen, la milagrosidad del Corán puede verse desde dos perspectivas. El Corán como libro, esto, que lo leo ahora y digo, bueno, esto con esto, y lo comparo, historia, futuro, ciencia, o el Corán como proyecto. Lo que yo propongo es que lo interesante es investigar sobre el Corán como proyecto. O sea, ¿cómo lo investigamos? Imagínense una sociedad sin de la Meca preislámica, sin el Corán, ¿cómo hubiera sido su devenir? Por eso dicen sobre el tema del tiempo, no existe transformación cultural y social en 23 años. Yo le voy a dar un ejemplo. En las humanidades dicen que la ciencia de la humanidad, para ser transformada en su estructura, necesita mínimo 70 años. Por un ejemplo, tenemos la filosofía, supongamos que en una época era una filosofía divina, ¿sí? Creían en el creador del universo, creían en el envío de los profetas. Para transformar la filosofía de una filosofía divina a una filosofía materialista, o sea, no creen en Dios, no creen en los profetas, necesita mínimo 70 años. Una pequeña ciencia, una pequeña disciplina. ¿Qué ocurre cuando toda la estructura social, cultural y civilizacional de una sociedad se transforma en 23 años? Ese es el milagro. Y eso todos están de acuerdo, ¿eh? O sea, todos, hasta los incrédulos dicen, la transformación que Muhammad hizo en Arabia no existe. Solo un milagro. Aquí en España, igual. Cuando entró la Islam, transformación. El segundo punto es que el Corán no viene solo. Uno dice, bueno, sí, el milagro del Corán. El Corán es milagroso en sí, como libro y como proyecto. Pero lo más importante es que al Corán lo acompaña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la sunna y la tradición. Y eso es lo interesante de este milagro. Es que el Corán no está solo. Hay que estudiar el Corán desde esa perspectiva de que el complemento es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahí va la transformación real a nivel cultural. Y es que al mundo islámico lo transforman la tradición del profeta. Y ese es el segundo milagro que podemos ver. El Corán cualquiera puede escribir, porque de hecho se escribieron cuando hizo el desafío el profeta. Escribieron, por ejemplo. ¿Y se sigue escribiendo? Sí, del fil, viste que tenemos la sura del elefante. Decían al fil. Lahu Jartum Tawil. Bueno, una cosa como diciendo el elefante, lo juro por el elefante que tiene una trompa larga. Habían escrito y cosas. Escribir puede ser que alguien escriba algo. El problema es eso que escribe,
¿Qué efecto tiene? El primer desafío del profeta. Porque uno dice, bueno, el Corán dice, Fatu bi ashra, como diciendo, escriban algo igual. Bueno, yo lo escribo. Ahora, ¿quién me sigue? Por eso el tema de la sunna. El tema de la sunna es que yo vengo con un Corán y con un modelo de hombre, de tradición, de conducta, que todos me siguen. Ese es el otro milagro. Es que el Corán lo sigue la gente, o sea, es el imam, es el guía, es el líder, vamos detrás del Corán. No es escribir un Corán de que, sí, escribió unas cosas maravillosas que vos lo lees y te volvés loco y te embellece y te fascina. Pero ¿quién te sigue? Entonces, el profeta, con su sunna, lo que hizo es eso, hacer del Corán un libro a seguir. ¿Sí? Hoy la gente muere por el Corán, da su vida por el Corán. Eso es un libro. Yo quería preguntar sobre el Qira'at al-Arba, que dicen que eso, vamos, que eso como que no viene a ser shano del Corán. Ahora hablamos. Lo otro es el rol del profeta respecto al Corán. Y es que el Corán no solo debe ser escrito, el Corán necesita de exégesis, de quien lo explica, de quien hace, digamos, quien tiene la capacidad de unir aleya con aleya para sacar nuevas enseñanzas. Tenemos una de las, digamos, cuestiones milagrosas del Corán, es que a veces vos lees una aleya, tiene una enseñanza. Lees otra aleya sola, tiene otra enseñanza. Unís esta con esta y sale una tercera enseñanza. Tenemos el caso del Imam Ali al-Salam, cuando vino una mujer a Omar, el segundo califa, con 6 meses de embarazo. No, con un niño que lo había tenido al 6º mes. Omar, ¿qué dijo? Lapidarla. ¿Por qué? Porque supuestamente no había posibilidad de dar a luz a un niño en 6 meses. Lo común eran 9 meses, ¿no? Puede ser 8, puede ser 7, eso es lo más normal. Pero 6, dijo Omar, imposible. ¿Qué significa? Que esa mujer tuvo un hijo antes del digamos, fuera del matrimonio. Entonces le presentaron el caso al Imam Ali al-Salam. Dijo, esta mujer dio a luz a los 6 meses. El Imam Ali agarró 2 aleyas del Corán, que ahora no recuerdo. Una habla de los 24 meses de amamantamiento. Y otra aleya dice que el embarazo y el amamantamiento son 30 meses. Entonces el Imam Ali trajo esas dos, dijo, mira, acá dice que son 24 meses, porque Haulain y Kamilain son 2 años completos. Y acá dice que entre embarazo y amamantamiento tiene que darse la cantidad de 30 meses. Entonces dijo, a 30 quitarle 24 son 6 meses. ¿Qué significa? Que uno puede dar a luz a los 6 meses, según la visión coránica. Entonces dijo, no la apedreen, no la lapiden. Entonces, esa es otra cuestión milagrosa del profeta. No es que el profeta lo escribió, supongamos la teoría de ellos, ¿no? Sí, escribirlo está bien, pero ¿quién hace esa conjunción? Había tarkib, interpretación, ¿no? Tarkib. Tarkib. Bueno, ensamble o... sí. ¿Quién hace el tafsir, la exégesis? Por ejemplo, cosas que era imposible poder comprender de la naturaleza de los genios, por ejemplo, la naturaleza de los ángeles. Entonces, el tema no es escribirlo. Escribimos, bueno, yo escribo un Corán. Y después tengo una pregunta. ¿Quién la responde? Eso es importante. Bueno, en resumen, entonces, lo que quise que quede acá, digamos, ya finalmente. Lo primero es la capacidad que tiene el Corán de la construcción de una comunidad, de un gobierno, de una civilización y de una cultura, que eso es lo milagroso, el Corán como proyecto. 2, la milagrosidad del Corán como libro, que es lo que propone Harun Yahya y muchos otros, que hablan sobre las realidades científicas del Corán,
las leyes históricas del Corán y las profecías del Corán. 3, que la milagrosidad del Corán está en el hecho de que no solo el Corán hay que escribirlo, sino hay que hacer de esa escritura una interpretación, una enseñanza, hay que explicarlo, hay que hacer un exégesis, y eso lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo último, esto es interesante, yo recuerdo cuando estudiaba ciencias coránicas en ese momento, lo había leído en un libro que me interesó mucho. Dijo, es muy simple, el Corán dice yo soy un milagro, y el que no me cree que haga alguien como yo. Eso es lo que dice el Corán, ¿no? El desafío. Dice, si hubiera sido el Corán obra humana, hubieran escrito algo. Dice, los árabes de esa época estuvieron, digamos, dispuestos a luchar con el profeta, a hacer guerras para matar o morir, y no escribieron un Corán. O sea que el ser humano, vos lo desafíes con cultura, ¿no? Dice, mira, yo soy divino. Vos, si no me crees, hace una cultura como la mía. El tipo dice, no, yo prefiero agarrar un rifle y empezar a luchar con vos y no hacer. Significa que no pudieron. O sea, de haber sido una obra humana, yo ¿para qué voy a morir en el camino de la discusión? Hago un Corán y de ahí que lo pongo en el rostro de Muhammad. ¿Para qué guerra? Entonces dice, la existencia de las guerras en el momento del desafío coránico es la mejor prueba para saber que esta gente era imposible que hagan el Corán. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.